Muy buenos días, chicos, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de quinto grado A y quinto grado B. Valor del mes, el heroísmo. Muy bien, chicos, continuando acá con la diapositiva, vamos a ver, dice observa. Muy bien, vamos a observar primero las maths. Muy bien, acá hay dos niños, ¿verdad? Se están haciendo, por ejemplo, este de aquí se está haciendo una pregunta. Dice, ¿por qué empieza a leer desde la mitad? A. Y este niño de aquí dice, ¿cuál será su significado? Acá tenemos unas preguntas y nos dice, ¿ya? Muy bien, ¿por qué el amigo se hace esa pregunta? ¿Por qué se hace esa pregunta? ¿Saben por qué? Este amigo se hace esa pregunta, el por qué empieza a leer desde la mitad, porque todo libro, cuando uno empieza a leer, no empieza a leer desde la mitad. ¿Desde dónde empieza? Empieza desde el inicio. Todo libro, desde el primer capítulo, desde el número 1, empieza a leer. Pero él se asombra y dice, ¿pero por qué está leyendo por la mitad? Entonces, ¿qué estará leyendo el niño? Ay, todos me van a decir, está leyendo un libro, ¿verdad? Sí, todos están leyendo un libro. Pero el niño dice, ¿cuál será su significado? ¿En qué lugar hallamos el significado de las palabras? ¿Dónde hallamos el significado de las palabras? La hallamos, ¿dónde? En el diccionario. Muy bien, en el diccionario. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser el diccionario. ¿Yo quiero saber qué cosa es el diccionario? Pues claro, para eso nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muy bien, el diccionario dice. El diccionario es un libro en el que por orden alfabético aparecen todos los vocablos o palabras de un idioma. Con explicación de sus significados, debes consultarlo con frecuencia cuando tengas dudas o desconozcas el significado de alguna palabra. En sí, el diccionario es un libro donde vamos a encontrar las palabras, y estas palabras van a ir ordenadas de manera alfabética, ¿ok? Van a ir de la A a la Z. ¿Para qué nos sirve este diccionario? Para encontrar el significado de las palabras, ¿ya? Para encontrar el significado de las palabras. Nos dice que debemos tener siempre un diccionario, y cada vez que no sepamos alguna palabra, nosotros recurramos a este diccionario para sacarnos de la duda de alguna palabra, porque a veces nosotros decimos, ¿qué significa, por ejemplo, la palabra? Vamos a suponer que no conozcamos qué significa la palabra saltar. Quiero saber. No voy a estar pensando. Lo primero que hago, cojo mi diccionario y me busco palabra saltar. Ay, me va a decir qué significa. Y me voy a quitar la duda. Por ejemplo, yo no sé cómo se escribe la palabra solo. Solo. Porque solo lleva tilde, no lleva tilde. Para quitarme de la duda, voy al diccionario y busco mi palabra solo. Para eso es el diccionario. Para conocer las palabras que no conozcamos, las palabras desconocidas, ¿ya? ¿Ok? Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, abreviaturas, cursivas, paréntesis y otros símbolos. ¿Por qué nos dice esto? Vamos a leer, dice. Cuando consultas el diccionario, generalmente enfrentas algunas dificultades para encontrar con exactitud el significado de las palabras que buscas. Para alcanzar tu objetivo, este te ayuda mediante pistas especiales como son las abreviaturas, paréntesis, letras en cursivas, símbolos, etc. Nosotros cuando vamos a buscar palabras, queremos hallarlas, por ejemplo, encontrar el significado de la palabra que nosotros sí estamos buscando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al diccionario a buscarlas. Pero en el diccionario hay tantos significados. Esa palabra tiene tantos significados, pero para nosotros hallar el significado correcto que estamos buscando, nos vamos a ayudar ¿de qué? De las abreviaturas, de los paréntesis, de las letras en cursiva, de los símbolos, entre otros. Vamos a ver aquí, por ejemplo, casa. Casa, esta es la palabra que estamos buscando, por ejemplo, casa. F, acción de cazar. Punto. Animales que se cazan. Acá hay casa menor y casa mayor. Acá hay dos barritas, dice N. Avión de guerra atacaron
los casas. 2 barritas. FIC, casa de brujas, búsqueda y eliminación sistemática de los opositores por las autoridades. 2 barritas, dar caza, perseguir. Parón, caza. Muy bien, acá vemos que hay muchos significados, ¿cierto? Pero para nosotros ayudarnos, ¿qué han hecho aquí? Ponen caza, F. Quiere decir, este F quiere decir femenino, caza, femenino. Acción de cazar, animales que se cazan. Acá dice, hay caza menor y caza mayor, esto está en cursiva. Dice, las letras en cursiva se usan para mostrar ejemplos. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro significado y para poder comprender este significado, nos empiezan a dar un ejemplo. Y estos ejemplos van en cursiva. Aquí dice M, avión de guerra. Este M significa en la actividad militar significa. Entonces, cuando tenemos M, M quiere decir, viene de militar. Aquí tenemos FIG, dice FIG, significa uso figurado de la palabra. Entonces, esto significa figurado. Dice, casa de brujas, búsqueda y eliminación sistemática. ¿Ya? Aquí la palabra parón. Parón quiere decir palabra parónima, ¿no? Palabra parónima. Ahora, tenemos estas barritas que estamos viendo acá, estas barritas que vemos. Dice, estas barritas dice, indican el inicio de otra acepción o significado de la palabra. Es decir, cada vez que yo termino un significado de esta palabra, automáticamente me van a venir estas barritas. Otra vez yo pongo aquí el significado, el siguiente significado, pongo otra barrita para irme a otro significado. Termino el significado, otra barrita para poder dar el otro significado. Aquí otra barrita para ir a dar los otros significados. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra cazadora. ¿Ya? Cazadora. F. Sabemos que es femenino. Americana. ¿Ya? Saco, prenda de vestir. Entonces, cazadora significa saco, prenda de vestir. Femenino, ya, este es F de femenino, ya vamos a recordar F de femenino. Acá, América, aquí dice América Central. C punto significa América Central. Acá, América Central. En América Central significa camioneta. En Costa Rica significa avecilla de lindo plumaje. Entonces, esto nos va a ayudar para diferenciar en qué lugares, por ejemplo, se pronuncia, por ejemplo, qué lugares tiene diferentes significados. Por ejemplo, en América Central se dice camioneta. Cazadora, si tú en América Central hablas de una cazadora, estás hablando de una camioneta. Si tú, por ejemplo, vas a Costa Rica y dices cazadora, ellos te van a decir que es una avecilla. ¿Ok? Muy bien. Si tú, por ejemplo, América, en América, ¿qué es cazadora? Automáticamente te van a decir que es un saco. Entonces tiene diferentes acepciones dependiendo del lugar donde estés. Y esto de aquí nos ayuda a reconocer en qué lugares se dice o significa, por ejemplo, tiene este significado. ¿Ya? ¿Ok? Tiene este significado. Muy bien, continuemos. El orden alfabético. ¿Ok? En el diccionario siempre va a haber un orden alfabético. Las palabras van a tener un orden correlativo, ¿ok? Pero vamos a ver qué quiere decir el orden alfabético. El uso del diccionario se hace en estricto orden alfabético. Esto facilita la búsqueda de la palabra que deseamos encontrar. El procedimiento es sencillo. Vamos a ver. 1. Se tiene en cuenta primero el orden alfabético de la letra inicial de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a tener en cuenta el orden inicial de cada palabra. Por ejemplo, aldea. Su primera letra inicial es A. Boato. Su primera letra inicial es la B. Cantil. Su primera letra es la C. Y dádiva. Su primera letra inicial es la D. Acá tenemos A, B, C, D. ¿Ven cómo van en orden? A, B, C, D. Esto es lo primero que nos dice. Se tiene en cuenta primero el orden alfabético de la letra inicial. ¿Ok? Y aquí lo estamos cumpliendo. A, B,
C, D. Luego nos dice, número 2, si la primera letra es igual en varias palabras, se tendrá en cuenta la segunda letra. Por ejemplo, aquí acopio, aldea, amuleto y azar, sus primeras letras son, su primera letra inicial, todas son iguales, empiezan con A. Pero yo para ordenarlas, primero empiezo A. Acopio lleva C. Por lo tanto, debe ir primero. Aldea va después, porque después de la C, si yo contabilizo, por ejemplo, C, D, E, F, G, H, I, J, K, viene la L. Por lo tanto, aldea va después. Después sigue amuleto, ¿por qué? Porque después de la L viene la M. Por último pongo azar, ¿por qué? Porque es la última letra del alfabeto, si yo lo quiero ordenar. Ya, muy bien. Número 3. Si las dos primeras letras son iguales, el orden será por la tercera y así sucesivamente por la cuarta, la quinta, etc. Vamos a ver qué dice abac, abnegado, abolir. Ya, aquí tenemos que las dos primeras letras se repiten. Aquí también las dos primeras letras se repiten y en la tercera igual. Como se repiten, yo primero voy a empezar a ordenar por la tercera letra. La tercera letra me tiene que empezar con A. Si no hay A, le pongo B, y si no hay B, hay C. Pero en esta ocasión, ABAC lleva A, por lo tanto va primero. Luego, entre abnegado y abolir, primero va abnegado, porque antes de la O va la N. Y después de la N va la O, por lo tanto va ABAC, abnegado y abolir. Hemos usado la tercera letra para poder ordenar. Acá usamos la primera letra, ¿ya? La primera letra inicial, acá usamos la segunda y acá usamos la tercera, y así podemos usar la cuarta, la quinta y la sexta, ¿ok? Este es el orden alfabético, el orden que le damos a las palabras dentro del diccionario, ¿ok? Muy bien, continuamos. Acá dice actividades. Vamos a ver las actividades. Escribe la letra que antecede a cada letra propuesta y lograrás formar una frase. Investiga quién la pronunció. Por ejemplo, aquí yo tengo mis letras. Ya, primero voy a ver qué letra antecede a la letra propuesta. Por ejemplo, mi letra propuesta es la Z. ¿Qué letra va antes de la Z? Ajá, antes de la Z va la Y. Acá tengo mi P. Antes de la P va la O. Yo. Ya formé mi palabra yo. Aquí tengo mi letra T. Antes de la T, ¿qué letra va? Vamos a ver. Antes de la T va la S. Antes de la P ya sabemos que va la O. Antes de la M va la L. Antes de la P va la O. Entonces ya formé yo solo. Antes de la T va la S. Ya la sabemos porque acá la tenemos. Muy bien, antes de la F va la E. ¿Ya? Yo solo sé. Tengo mi palabra C. Aquí, R, B, F. Acá hay 3 circulitos para R, para B y para F. Antes de la R va la Q. Antes de la B va la U. Antes de la F va la E. Ya, entonces tengo, yo solo sé que antes de la N va la N. Aquí está. Antes de la N va la N. Antes de la B, ¿quién va? Va la A. Antes de la E, ¿quién va? Va la D. Antes de la B, ¿quién va? Va la A. Entonces ya tengo aquí, yo solo sé que nada. Y antes de la T sabemos que va la S. Y antes de la F va la E. Entonces he formado mi palabra. Yo solo sé que nada sé. Por lo tanto, ya tengo mi frase. ¿Quién es el autor de la frase? Vamos a poner el autor de la frase es Sócrates, que es un filósofo griego. Él dice, yo solo sé que nada sé. Muy bien. Entonces aquí igualito vamos a hacer. Y terminamos de buscar
y buscamos quién es el autor de la frase. Muy bien, continuamos. Aquí dice, ordena alfabéticamente lo siguiente. Los 12 meses del año. Yo voy a ordenar acá los 12 meses del año de manera de manera ordenada, ¿ya? Y alfabéticamente. Empezamos. Primero tengo que empezar por A. Debo buscar un mes del año que empiece con A. Si hay, lo pongo. Por ejemplo, abril. Aquí yo puedo poner abril. Luego de abril empiezo a contar. Hay. Con B, no hay. Con C, tampoco. Con D, menos. Con E, si hay, lo coloco aquí. Y así sucesivamente voy a ir ordenando hasta llegar a la última letra del mes del año. Por ejemplo, si hay un mes del año con Z, bueno, lo pongo. ¿Ya? Porque la Z es último. Dependiendo. Si hay con Y, ya, acá lo pongo. Si termina el último mes del año, termina con, por ejemplo, con X, ya lo pongo. Dependiendo, ¿ya? Ordeno de la A a la Z. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Continuando, vamos a seguir con las recomendaciones y nos dice, no olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno, curso de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno solo las diapositivas 3 hasta diapositiva 5. Copiar con mucho orden, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Si no puedes enviarlo al Facebook, hazlo al WhatsApp. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. El video se ha acabado. Solamente espero que tengan muy buenos días y nos vemos en el próximo video.